Bueno, vamos a nuestra segunda parte de la clase, chicos. Estuve revisando el video anterior y vi que hay como un tema del audio que no se alcanza a ver la presentación de stakeholders, entonces se la voy a repetir acá, así que no se preocupen, no se van a perder de esa información. Voy también a pausar esta grabación una vez termine de hablarles un poco de stakeholders, porque quiero ir revisando las grabaciones porque he grabado las clases 2 y 3 veces y he tenido diferentes problemas técnicos, entonces pues no quiero que vuelvan a suceder, entonces les cuento eso. Tampoco voy a poner la presentación en pantalla grande porque se me cierra el enlace de grabación y pues la idea es que ustedes puedan tener esto en la mejor calidad posible. Entonces, hablemos de stakeholders a nivel de marketing estratégico. El stakeholder se entiende como parte interesada. En español, parte interesada, en inglés, stakeholders. Entonces, el señor Clarkson en el 95 nos da una definición en inglés, pues porque mucha literatura a nivel de mercadeo se encuentra en inglés. Se lo voy a leer en inglés, luego se los traduzco al español. Nos dice que se define el stakeholder as person of group to have or claim ownership, rights, or interest in a corporation and its activities, past, present, or future. Básicamente lo que nos está diciendo es que los stakeholders son personas o grupos de personas que tienen, reclaman o tienen derecho, intereses también sobre las empresas o las corporaciones. No solamente sobre ellas, sino también sobre las actividades presentes, pasadas y futuras. Entonces, traduzcámoslo un poco más a nuestra cercanía. Un stakeholder es una persona o un grupo de personas que de una u otra manera inciden en el funcionamiento de la organización, de la empresa X, Y o Z. Para esta sustentación que les voy a dar de los stakeholders, yo les voy a poner como referencia a la Corporación Universitaria Americana, ¿sí? Y a partir de ahí, y también de algunas otras empresas, y a partir de ahí poder entender un poco más los conceptos. Entonces, a nivel de planeación estratégica de marketing, todas las organizaciones deberían tener en cuenta los stakeholders. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificarlos. ¿Cómo identifico un stakeholder? Lo primero que tengo que hacer es mirar aquellas personas o grupos de personas con las que yo como empresa tengo una responsabilidad legal, una responsabilidad operativa o fiscal. Ejemplo de ellos, los empleados. ¿Por qué tiene responsabilidad legal con los empleados? Porque usted firma un contrato con los empleados. Y entonces tiene que cumplir, o el contrato es un documento legal que avala o indica las diferentes cláusulas por las que se va a regir el contrato, donde se encuentran deberes del empleador y del empleado. Entonces hace parte de los stakeholders. Los socios de los negocios también hacen parte de los stakeholders. Los proveedores también hacen parte de los stakeholders, los contratistas también. Y esto depende del tipo de organización o el tipo de empresa. Ahora, otro punto importante que es el segundo punto que tenemos aquí. Las personas que tienen influencia para impedir o impulsar la actividad de la empresa, como pueden ser los accionistas. El accionista es quien pone el dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que en la Universidad Americana se quisiera abrir la carrera de comunicación social. Y el Ministerio de Educación dice que para abrirla tiene que tener al menos un laboratorio de producción audiovisual, o sea, un laboratorio de televisión. Si los inversionistas, dueños o accionistas de la universidad deciden que no quieren invertir en el laboratorio de producción, pues no se podrá abrir, o sea, puede impedir la actividad de la empresa, por tanto no se podrá solicitar un registro para la carrera de comunicación social porque es que ni siquiera se cuenta con el espacio que exige la entidad que va a darme el permiso para yo poder brindar este servicio de educación desde la comunicación social como carrera. Si quisiera abrir la carrera, digamos, de ingeniería sanitaria y ambiental y uno de los requerimientos es tener un laboratorio de aguas, pero los inversionistas indican que no tienen el presupuesto suficiente para ello, pues no se puede optar por esta carrera. Y así con todas las empresas. Si una empresa se da cuenta que las instalaciones están quedando pequeñas y sus accionistas no quieren poner el dinero para la ampliación o modificación, pero deciden que no se va a hacer, pues ellos dirán no se hace y tendrán menos
capacidad para atender personal o menos capacidad a nivel de espacio físico. Otro punto importante, y entramos a las partes verdes, son personas o empresas que se encuentran en una zona donde la empresa interactúa, pueden ser los vecinos. Les voy a poner el ejemplo de las clínicas. Cojamos una, la clínica de traumas y fracturas. La clínica de traumas y fracturas tiene a su alrededor diferentes comercios, tiene tiendas, tiene farmacias, tiene también una parte residencial donde hay casas y apartamentos. Entonces hay que tener en cuenta esto porque esto puede influir positiva o negativamente en, digamos, los vecinos. La clínica de traumas y fracturas ahora mismo tiene un parqueadero, pero si, digamos, no lo tuviese, las casas que están aledañas a la clínica tendrían carros a los lados todo el tiempo y esto los afecta a ellos. Pasa mucho en restaurantes que no tienen, o comercios en general, o empresas que no tienen zonas de parqueos. Afecta mucho a los vecinos porque se les parquean los carros enfrente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, como por ponerles un ejemplo general. Los clientes, sin duda alguna, los clientes son, sin los clientes no funciona la empresa o la organización cualquiera que sea, cuando es de carácter privado y público, pues también, pero sobre todo privado porque es a quien se le satisface la necesidad. Los proveedores también hacen parte de los stakeholders o de las partes interesadas. Depende de la organización y del tipo de servicio o producto que me vendan o me oferten, los proveedores serán sumamente necesarios o simplemente necesarios. Y ahí no me quiero adelantar, pero ahí entra dentro de la categoría, dentro de los dos tipos de clasificaciones que existen, que es la diapositiva que sigue a continuación. Y están también aquellas personas que tienen una representación de grupos de intereses como representantes sindicales, los sindicatos en las organizaciones. Ahora sí hablemos un poco de las clasificaciones de los stakeholders. Entonces resulta que hay distintas clasificaciones. Pueden haber clasificaciones primarias, ¿sí? Clasificaciones secundarias según el grado de afectación, primarias o secundarias, y según su nivel o posición interno y externo. Entonces se los voy a decir de una manera muy sencilla. Según el grado, de afectación, es de acuerdo a los primarios, sin ellos la empresa no puede funcionar. Los secundarios son importantes pero no necesarios obligatoriamente para el funcionamiento de la empresa. En cambio, según su nivel o posición, están internos que literalmente están dentro de la empresa y los externos que están por fuera de la organización. Entonces, pongamos el ejemplo de el SAO como empresa. Según su grado de afectación primarios, los clientes. Los clientes son primarios. Los trabajadores son primarios. Porque sin los trabajadores, sin los administrativos y sin los clientes, pues no funciona. Los proveedores, para ellos, en este caso puntual, son primarios. Porque no todos los productos que tiene el SAO, las olímpicas, son productos de ellos, ¿sí? Si ellos tienen marca propia, creo que son los productos O, creo que se llaman así. Pero la mayoría de sus productos son de proveedores externos, entonces necesitan obligatoriamente para su funcionamiento proveedores, pero hay empresas que no, que simplemente serán secundarias. Ahora, ¿quiénes serían stakeholders secundarios para ellos? Digamos, la gobernación, el gobierno, la gobernación sería un stakeholder que si bien es importante, no es indispensable para que funcione o no, ¿sí? Otro, los vecinos del sábado a la 29 son secundarios. ¿Por qué son importantes? Porque están en la misma zona, en el mismo barrio, en el mismo lugar, pero no son indispensables para que la empresa funcione. Ahora, si se vuelven clientes de estos vecinos, ahí sí entran dentro de la categoría de primarios. Y tenemos, según su nivel o posición, están los internos y los externos. Como les decía, los internos están dentro de la empresa, los externos están fuera de la empresa. Entonces, aquí quiero que revisemos algo que es súper interesante y se refiere a el aspecto, sigamos con el ejemplo del SAO. Según su nivel interno, ¿quiénes están dentro del SAO? Están todas las personas que trabajan en el SAO. Ellos, el gerente, el subgerente, el asesor comercial, el cajero,
Todos ellos son internos, que están dentro de la organización como organización. Y los externos, vuelvo al ejemplo de los clientes, están fuera de la empresa. Entonces, según su nivel de posición, están fuera, pero son primarios, por ejemplo, para el caso de los clientes. Sigo acá con el grupo de interés o los grupos de intereses. Como recordemos que son partes interesadas, es importante mencionar que lógicamente ellos tienen unos intereses que hay que satisfacer, que usted como empresa tiene que satisfacer o tiene que velar por ellos. Entonces tenemos intereses como por ejemplo los intereses de los propietarios. Y aquí quiero que ustedes se pongan como en el papel de ellos. Es decir, si usted fuera el propietario de una empresa, y muchos de ustedes ya son propietarios de emprendimientos o empresas, o fuera accionista, ¿qué le interesa a usted? Eso es lo que la empresa debe preguntarse, ¿qué le interesa? Entonces usted, si pone dinero, le interesa tener un nivel de retorno porcentualmente mayor a lo que usted invirtió, aumentar el capital invertido, por tanto, tener ingresos y tener ganancias, tener autonomía y tener libertad de decisión, tener poder, influencia y prestigio, es de su interés, ¿cierto? Esos son intereses de los propietarios o los accionistas que la empresa debe resolver. A nivel de gestión, son todas aquellas personas que se encuentran en áreas directivas, jefaturas, coordinaciones, direcciones. ¿Qué intereses pueden tener a nivel organizacional? Pueden tener intereses de buenos ingresos, autonomía o libertad de decisión, estatus, reconocimiento, prestigio, etcétera. Los empleados, ¿qué necesidades pueden tener los empleados? Si usted es empleado en una empresa, que muchos de ustedes me comentaron que estaban laborando en organizaciones, ¿usted qué le interesa como empleado? Que le paguen puntualmente, que le reconozcan su trabajo, que sea justo el sueldo, es decir, que lo que usted sabe, lo que usted hace, vaya relacionado con lo que usted recibe monetariamente hablando, que si trabaja horas extras le paguen las horas extras, que su puesto de trabajo esté bien organizado, iluminado, que tenga cobertura social, que tenga afiliación a salud, que pueda pagar pensión, seguridad social en general, que la empresa lo capacite. Esto, hay muchas personas que buscan esto, incluso a nivel de bancos se ve mucho que los empleados pueden hacer carrera, es decir, usted puede empezar como cajero y terminar como el gerente después de muchos años y mucha formación, de mucha capacitación, pero la empresa, el banco, le da esa oportunidad, ese beneficio o esa ventaja. Entonces, esos son factores importantes, factores fundamentales. Otro aspecto que usted puede buscar como empleado, que los empleados buscan en las organizaciones, son contactos. Muchas veces uno en las empresas hace muchos contactos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una constructora en la que muchos clientes eran los gerentes de los bancos, eh, personas con grandes negocios en la ciudad de Montería, y eso me dio la oportunidad de tener diferentes contactos. Si bien no era primeramente lo que yo estaba buscando, pues sí, también era una oportunidad que se puede ver dentro de los diferentes empleos. Tenemos el tema de estatus, reconocimiento y prestigio social, que también lo busca un empleado. Pasemos al siguiente aspecto, que también, estos que les mencionaba son internos porque están dentro de la organización, estos grupos de intereses. Los accionistas están dentro, muchas veces hay algunos accionistas que dejan su dinero y chao se van y que les llegue su cheque mensual. Hay otros, por el contrario, que si bien son accionistas, también laboran dentro de la organización, en cargos directivos la mayoría. Todas personas aquellas que hacen parte de gestión, directivos, jefaturas, etcétera, son internos, están dentro de la empresa y los empleados comunes. A nivel externo están instituciones financieras, la banca, todas las entidades bancarias, para el caso de Colombia, Bancolombia, de Vivienda, BBVA, las cooperativas, todo esto, las cooperativas financieras, etcétera. ¿Qué intereses tiene usted con la empresa y tiene la empresa o estas entidades con usted o estas instituciones con usted? ¿Usted le interesa que le otorguen préstamos, por ejemplo? A la entidad financiera le interesa que usted tenga pagos cumplidos de sus créditos.
le interesa que ese capital que se le prestó, pues obviamente se aumente con la sumatoria de los intereses. Le interesa que usted haga una inversión segura, porque es que si no hace una inversión segura se va a quedar sin qué pagarle. Igual el banco es un modo de cobrarle, pero pues es mejor asegurarlo desde un principio y no tener una cartera muy grande. Los proveedores son otras partes interesadas. Los proveedores básicamente buscan relaciones comerciales duraderas. Un proveedor lo que va a esperar es que usted tenga un periodo largo con ellos, 1 año, 2 años, que les siga consumiendo, pidiendo los productos, que tenga condiciones favorables de pago, que sea serio, que haya un compromiso, etcétera. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo con la Corporación Universitaria Americana, que encaja dentro de las clasificaciones, pero también hace parte del grupo de interés externo. Entonces, a nivel de posición externo, podríamos hablar de, interno, podríamos hablar de una cafetería en la americana. Una cafetería es interno porque está dentro de la americana. Sin embargo, su grado de afectación podría ser secundaria. ¿Por qué? Porque, y volvemos acá en tema de proveedores, ¿por qué? Porque el servicio que ofrece la Corporación Universitaria Americana es de educación. Que haya cafetería o no, no incide en gran medida en la prestación del servicio. ¿En qué incide? En que el estudiante baje y tenga donde comer algo, pero no en que se le den las clases. O sea, porque no hay una cafetería, no se le va a dejar de dar la clase al estudiante, por ende no se le va a dejar de prestar el servicio. Entonces miren que ahí tenemos uno que es interno, que está dentro, ¿sí? Y es secundario. Entonces ese es un ejemplo que encaja muy bien y que podría también hacer parte de proveedores. Ahora, clientes. Los clientes están fuera de la empresa, fuera de la organización y tienen intereses referentes a una buena calidad, una buena relación de calidad-precio, un buen servicio, que se satisfagan las necesidades, etc. Los competidores. Miren que uno pensaría que no se da que las competencias se alíen o se agrupen, pero sí. Yo tuve la oportunidad de liderar el equipo de mercado y comunicaciones de la Corporación Universitaria Americana hace un par de años atrás y les cuento que teníamos un grupo, los diferentes líderes, directores de mercadeo, coordinadores de mercadeo de las diferentes universidades, Unicinú, Cooperativa, UPB, Americana, en fin, las universidades, Luis Amigó, bueno, habían varias, e instituciones técnicas, CENSA, Tecnológico San Agustín, Cortecor, en varias en realidad. Entonces, ¿qué pasaba? Si a la cooperativa, Universidad Cooperativa le llegaba una carta desde Montelíbano, donde lo invitaban a una feria estudiantil, pero a mí como americano no me llegaba, cooperativa lo que hacía es que mandaba la carta al grupo que teníamos y todos asistíamos. Entonces se le comunicaba a la alcaldía que teníamos un grupo llamado Montería Ciudad Universitaria, que estaba conformado por todas las instituciones de educación superior e instituciones técnicas para el trabajo y el desarrollo humano, y había una cooperatividad, así un trabajo ahí conjunto. Hay algunas que en la americana invitaban, pero de pronto la UPB no, ¿sí? Dependiendo de la región, del municipio. Y lo que hacía es que se compartía esta información, había veces en los que nos llegaban a todos, se compartía esta información y nos íbamos a estas diferentes ferias. Incluso CENSA era una de las instituciones que ponía la van, ¿sí? Para trasladar a todo el equipo de otras universidades que no tuvieran el transporte, digamos, si nos íbamos para Caucasia. Entonces, ponía la van, habían unos cupos y nos íbamos todas estas universidades para Caucasia a una feria donde asistían los estudiantes de grado 11 y ahí la competencia era por el producto o por el servicio. Entonces yo como americana competía con las carreras que tenía. Unicinú competía con sus carreras, cada uno, entonces ya era una pelea entre comillas de precio, de producto, de calidad-precio, pero era una alianza que teníamos entre nosotros. Se acababa la feria, recogíamos y nos devolvíamos. Y así con las ferias, y eso se llamaba, pues eso se llama correría a nivel de mercadeo y se hace, incluso creo que todavía no estoy segura si el grupo permanece o no, de esta forma en la que hay una cooperación de competidores que ofrecen el mismo servicio, que es educación.
y cada universidad de sus diferentes productos que ofrecía. Americana con unas carreras, Sensa con otras carreras, San Agustín con otros programas y así sucesivamente. Otros, esto para algunos casos, esto no se da siempre, pero también es bueno que siempre se le eche un ojo a esa competencia. Y tenemos otro aspecto, otros grupos de intereses externos, la iglesia, las autoridades, policía, bomberos, partidos políticos, asociaciones, iniciativas ciudadanas, los medios, la opinión pública, son externos porque están fuera, pero pueden tener ciertos intereses, como por ejemplo, la Iglesia Católica puede tener intereses de donaciones de entidades públicas o privadas para grupos que ellos apadrinen. Los partidos políticos pueden tener intereses de responsabilidad social en los que digamos, se regalen en conjunto con un partido político, se le lleven juguetes a los niños en épocas de Navidad, desde lo público y lo privado, en alianza para una comunidad específica. Entonces, hay diferentes tipos de intereses y eso varía de acuerdo a la empresa o a la organización. Ahora hay una parte importante y son los stakeholders en RRPP, que significa relaciones públicas. Este término significa relaciones públicas. ¿Por qué se deben abordar los stakeholders desde las relaciones públicas? Porque si bien son partes interesadas, usted debe tener un relacionamiento público o privado con estas partes, con estos grupos. Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer un planteamiento de los stakeholders, ¿cierto? Luego hacer un mapeo de esos grupos de intereses que ya yo les voy a mostrar a continuación, una matriz para hacer ese mapeo. Luego usted debe establecer cuáles son las relaciones o compromisos con esos stakeholders, cuál es la necesidad que ellos tienen, cuál es el compromiso que usted como empresa tiene con ellos. Y cómo comunicarse con ellos también es importante. Y diseñar estrategias de comunicación con estas partes interesadas para poder tener ese relacionamiento para ellos. Y por último, debo elegir los medios, los códigos, los mensajes y los canales más apropiados para llevarlo a cabo. Ahí finaliza toda la parte introductoria de stakeholders. Ahora vámonos con un ejemplo con la matriz para poder hacer ese mapeo. Se las presento a continuación. La matriz es esta que tenemos aquí y básicamente tiene en esta fila número 3, tiene varios puntos. El primero son los stakeholders, es decir, el nombre del stakeholder o de la parte interesada, el tipo, si es primario o secundario, y me voy a volver a la diapositiva. Recordemos que los primarios son los cuales sin ellos la empresa no funciona. Y los secundarios son importantes pero no indispensables. Los internos están dentro y los externos están fuera. Entonces, según su grado de afectación está el tipo y según su posición está la categoría. Entonces, tipo, primario o secundario, categoría, interno o externo. Aquí vamos a identificar cuáles son los intereses generales que tiene ese grupo o esa parte interesada. Luego, cuáles son las necesidades de marketing que tiene esa parte interesada. Con qué frecuencia debo yo comunicarme con ellos. Qué medios debo usar para comunicarme. Los recursos que necesito, los canales y el mensaje que les debo transmitir. Voy a hacer el ejemplo con la Corporación Universitaria Americana con 3. Con la Universidad Americana con 3. Los empleados, que son fundamentales. Entonces, los empleados desde el rector hasta servicios generales son primarios. Sin ellos, la empresa no funciona. Sin ellos no hay universidad. Son internos porque están dentro, lógicamente, de la universidad. ¿Qué intereses pueden tener todos los empleados? Que tengan estabilidad laboral, que les den formación continua, que les reconozcan sus conocimientos y sus buenas actividades desarrolladas. ¿Qué necesidades de marketing pueden tener ellos? De marketing. Pueden tener necesidades de informarse sobre todo lo que ocurre en la organización, siempre y cuando sea competente para su área. ¿Con qué frecuencia? Todos los días o según la necesidad. Los medios para suplir estos intereses de acá son contratos, estabilidad laboral con contratos justos, ¿sí? Reconocimientos con programas de incentivo. Formación continua con formación complementaria o capacitaciones que les pueda brindar. ¿Qué recursos? Todo tipo de recursos, económicos, humanos, tecnológicos y físicos.
¿Cuáles son los canales o medios para yo poder mandarles este mensaje de información institucional? Todos los medios internos, correos institucionales, grupos de WhatsApp, boletines informativos, carteleras, circulares, comunicados, todos los medios internos que existan. Y el mensaje a requerimiento, pues aquí información institucional. Vámonos con el segundo grupo que es bastante importante, los clientes. Para el caso de la Corporación Universitaria Americana, los clientes son primarios, sin los estudiantes que son los clientes, pues no hay eh, universidad, ¿cierto? Ustedes están por fuera de la universidad, si bien vienen a estudiar a la universidad, están por fuera de la universidad, y eso pasa también, estos clientes a nivel de empresa, digamos, el SAO, que era el ejemplo que les ponía, sus clientes son primarios, pero son personas que están fuera. ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses se tiene como cliente a nivel general? Suplir las necesidades, que el producto que usted compre o el servicio que está comprando sea de buena calidad, que tenga buen precio, que dure, dependiendo del tipo de, si es perecedero o no perecedero, etc. ¿Qué necesidades de marketing se puede tener? Y ojo, aquí es importante que no haya una confusión entre estos intereses generales y las necesidades de marketing. Estos intereses generales son cosas que pueden interesar, pueden ser administrativas, financieras, legales, no necesariamente de marketing. Aquí sí hablamos de marketing. Entonces, estas necesidades de marketing pueden ser un cliente que quiere saber a nivel de marketing en una empresa, promociones, formas de pago, facilidades de pago, características de los productos, etc. Esto hace parte de necesidades de marketing. Cada cuánto según sea requerido. ¿Qué medios se pueden utilizar para suplir esas necesidades? Fabricación de los productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores y utilizar todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y físicos. ¿Qué medios puedo utilizar yo para, de una u otra manera, enterarlos de estas necesidades que ellos tienen de marketing? Puedo utilizar mis redes sociales de mi empresa, la página web, los medios como prensa, radio, televisión, vallas, periódicos, carteles, etc. ¿Y qué información debe tener estos mensajes? Pues características de los productos, descuentos, promociones, beneficios, etc. Y vámonos con unos últimos que son los proveedores. Los proveedores son secundarios porque, bueno, esto no aplica para todas las empresas. Es que si ponemos el ejemplo del SAO, yo les decía que son primarios, ¿sí? Pero para muchas empresas no son primarios porque sin esos proveedores simplemente lo cambian y empiezan a funcionar con otros, serían secundarios. Esto depende, esta clasificación, si son primarios o secundarios de proveedores, de acuerdo a la empresa. Pero todos los proveedores siempre serán externos, eso sí, no cambia. ¿Qué tipo de intereses generales pueden tener estos proveedores? O estas partes interesadas, voy a subir aquí para que se vea mejor, que se les hagan pedidos continuamente, que se les paguen puntualmente. ¿Qué hay que hacer a nivel de mercadeo? Mantenerlos actualizados de los productos que se requieren, que enterarlos si estos están satisfaciendo las necesidades, con qué frecuencia según lo requiera la empresa, qué medios se requieren para suplir esas necesidades, las garantías, los contratos, que es una forma pues escrita, legal de sustentar estos acuerdos, utilizando recursos económicos, humanos, tecnológicos y físicos, y cuáles son los medios o canales que se utilizan. Se utilizan correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones también en muchos casos, y respecto a el mensaje eh, que debe contener esos medios, esos canales, son por ejemplo las fechas de pago, las necesidades o los requerimientos de los productos. Es decir, si se le manda un correo electrónico diciendo que tengo tantos productos en stock que para la otra semana van a necesitar tanto, lo puedo hacer a través de un correo electrónico indicándole los productos que necesito, la cantidad, etcétera, ¿sí? Esta es una matriz que se usa para hacer una evaluación y tenerlos muy ahí como a la mano, los grupos de intereses o las partes interesadas o los stakeholders. Y eso le sirve a la empresa a nivel de planeación estratégica porque le da una visión mucho más amplia de esas necesidades de marketing, como ven aquí, que se deben suplir, el cómo suplirla a través de la comunicación y del relacionamiento público y qué tan importantes o relevantes resultan para que la empresa funcione.
para que la empresa ande, y si están adentro o si están afuera y qué tanta responsabilidad se tiene con la empresa. Entonces, así finalizo la segunda parte de la tercera clase de mercadeo estratégico de este módulo que estamos compartiendo desde el diplomado. Entonces, abordamos todo lo que son los stakeholders, sus clasificaciones, cómo los puedo identificar, los intereses que tienen, cómo los abordamos desde las relaciones públicas y por qué es importante hacerlo, y también una matriz que se la voy a poner aquí un momentico en pantalla para que puedan hacer una captura de pantalla de los stakeholders. Y stakeholders, aquí yo les puse el ejemplo con 3, pero realmente hay muchos. Aquí le pueden hacer captura de pantalla para que la tengan más o hacerle pausa al video para que puedan apreciarla mejor. Y por esta parte yo tengo otros, esta la hice de acuerdo a la americana, a la Universidad Americana, pero pues hay muchos otros, aliados estratégicos, gobernación y alcaldía, para el caso de la universidad, el Ministerio de Educación, porque es la entidad que los rige, la competencia, los medios de comunicación, los padres de familia, los egresados, los asambleístas, hacen parte de esos stakeholders. Pero de acuerdo a la organización, van a haber unos que se repitan o van a haber unos que apunten dependiendo del gremio, del enfoque o de la empresa. Entonces, doy por terminada esta segunda parte de la clase.